¿Encontró, Sapi? Sí. ¿Y usted, señorita? También. ¿En la sala virtual todos estamos listos? Briana, Joel, Sí, ya, ingeniera. listo. Muy bien, vamos a hacer un programa sin ciclos en este momento, solo para ir acostumbrándonos a la nomenclatura de SAIN. ¿Alguien recuerda lo que es SAIN? ¿Será un lenguaje de programación? ¿Ustedes qué piensan? A ver, Renieri, ¿cómo catalogas a SAIN? Como algo para aprender los fundamentos de la programación. ¿Algo para qué me dijo? Para aprender. Ah, muy bien. Algo para estructurar sus pensamientos, algo para generar algoritmos, ¿verdad? Y en SAIN vamos a hacer pseudocódigos. Básicamente es simular lo que haría un lenguaje de programación, solo que no propiamente en un lenguaje de programación, sino que buscamos un programa de más fácil comprensión. ¿Por qué es de más fácil comprensión? Pues porque básicamente lo estamos haciendo en lenguaje natural, ¿verdad? Entonces, en este momento vamos a hacer un programa el típico programa que hemos estado viendo, ¿verdad? Va a capturar el nombre y va a capturar 3 calificaciones parciales, va a generar un promedio y va a desplegar el resultado a pantalla. Partiendo de ese caso, del cálculo del promedio y de desplegar en pantalla el nombre y el promedio, ¿cuántas variables visualizan, chicos? ¿Cuántas variables visualizan? Va a capturar el nombre y 3 calificaciones parciales para hacer un promedio y desplegar el nombre y el parcial, el promedio al final. Por ejemplo, va a decir Lorena, 75%, que va a ser el promedio de las 3 calificaciones. ¿Cuáles serían las variables que vamos a utilizar? Nombre. Y lo vamos a definir como carácter. ¿Qué otra? Calificación 1. Buenos días. Calificación 2. Y calificación 3. ¿Cómo los vamos a definir? Como reales, porque pueden contener valores numéricos. Ah, y también hay que colocar la variable que va a contener el cálculo. Si ustedes se fijan, en SAIN hay palabras reservadas, así como en los lenguajes de programación. Vamos a utilizar, por ejemplo, la palabra definir para decirle al programa que esto que contiene a la derecha es una variable y que la variable tiene un tipo de datos, que nombre va a ser de tipo carácter. ¿A qué nos referimos con tipo de datos, Sabdiel? Es la información, el tipo de información que va a almacenar. En este caso, nombre, como va a almacenar un montón de caracteres o letras o cadenas de caracteres, va a ser de tipo string, carácter. En otros lenguajes de programación lo vemos como tipo string, ¿verdad? Por eso es que
me confundo. Y vamos a identificar también las variables numéricas, que pueden ser decimales. Entonces, cuando un valor o una variable puede contener valores decimales, lo vamos a dejar de tipo real. Calificación 1 puede contener decimales porque puede ser 95.2, 78.4. Y promedio puede contener decimales porque al sumar las tres calificaciones y dividirlas entre 3, también puede contener decimales. ¿Estamos claros hasta aquí? A ver, Juan, ¿cuál es la pregunta? Disculpe que vengo tarde. Y eso, ¿no? Muy bien. Lo primero es... Ajá. Tengo una pregunta. Sí. Antes que todo. Sí. Bueno, eso me imagino que estos caracteres, bueno, lo que estamos viendo aquí, ¿verdad? Es un pre para nuestro programa, porque nuestro programa es más en inglés. Y estos caracteres que estamos utilizando ahorita, nos servirán ya. Sí, de hecho, aquí ustedes empiezan a ver los primeros inicios de la programación. En este programita vamos a tener un inicio de un programa, que es la parte superior. Van a tener una sección de declaración de variables, que es esto que estamos haciendo. Y van a tener capturas en la pantalla o en la consola con escribir y leer. Van a hacer cálculos para calcular el promedio y van a también a desplegar en pantalla un resultado. Todo eso se hace en un lenguaje de programación. Posiblemente en un lenguaje de programación como en C++, la palabra reservada para declarar la variable sea otra. Pero aquí es donde ustedes empiezan a pensar cómo van a estructurar ese programa. Va a contener los mismos pasos que un lenguaje de programación, posiblemente con otras palabras. Pero esta es una introducción para que ustedes conozcan primero todas las estructuras de programación. Así como vimos un ciclo en un diagrama de flujo, aquí lo vamos a ver más real. Vamos a comprender mejor qué es un ciclo for y cuál es la diferencia de un ciclo while. Para que cuando ya vayamos a C++, pues vayamos directamente a entender las palabras reservadas y no a pensar cómo programar en un lenguaje de programación. Entonces, este es un paso previo que se da cuando nosotros empezamos a programar. Y es lo que conocemos como algoritmos. SAME es un programa que genera algoritmos. Y solo que lo hacemos en un lenguaje más natural. Ya en... Ahora, aparecen varias definiciones. Correcto. Está como carácter, como entero. Y todas estas definiciones que le aparecen a usted son tipos de datos. ¿Se acuerda que hemos hablado de los tipos de datos a lo largo de la clase? Hemos hablado de las variables, ¿verdad? Hemos dicho que las variables pueden contener información. Nombre es una variable. Entonces, cuando yo coloco el cómo, estoy diciéndole qué tipo de información va a almacenar nombre. Entonces, cuando le digo como carácter, le estoy diciendo que nombre puede almacenar cualquier tipo de información. Letras, números. Ahora, cuando le digo a calificación 1, calificación 2, 3 y promedio, que son como real, aquí el programa me tiraría un error si yo le ingreso una letra, porque le estoy diciendo que esas variables van a contener información numérica decimal posiblemente. Este es el tipo de datos y puede establecerse como carácter, que es para cadenas de caracteres, un nombre, un apellido, una dirección, entero, para, por ejemplo, campos o variables como la edad, que usted dice, tengo 35 años. No dice, tengo 35.2 años. No, ¿verdad? Cuando estamos chiquitos, sí, las mamás nos miden en meses, pero aquí no. Cuando estamos adultos, no. Puede ser una cantidad también entero, algo que no lleve decimales. Lógico es un operador booleano, como los que vimos, si es verdadero, si devuelve un valor falso. Y el real es un numérico decimal. Aquí el programa solo permite establecer 4 tipos de datos, ¿verdad? Pero van a ver que en C++ hay una cantidad de tipos de datos que nosotros podemos determinar una variable. Pero cuando elijan esto, van a pensar en qué tipo de información va a guardar esa variable. Eso es básicamente.
¿qué va a guardar esa variable? En el caso de nombre va a guardar cadenas de caracteres, letras, números, lo que sea, ¿verdad? Entonces lo elijo como carácter. ¿Vamos bien hasta aquí? Una vez que identificamos las variables que va a tener el programa, y si ustedes, por ejemplo, en el primer momento no las identifican todas, no hay problema, ¿verdad? Cuando usted va codificando, usted dice, ah, se me olvidó tal variable, se regresa a la parte o a la sección donde se declaran las variables y la define, ¿verdad? Ahora, ¿qué seguiría? Lizzy. Cualquiera de las dos. ¿Qué seguiría, Lizzy? ¿Ya declara las variables? ¿Cuál es el proceso que sigue? Escribir el nombre. Ah, muy bien, una compañera de usted. Hay que darle la entrada a los datos. No pueden generar una operación matemática si no tienen valores primero. ¿Ok? Entonces, ¿se acuerdan que yo en el diagrama les decía, esto se despliega en pantalla tal cual? ¿Con qué? ¿Se acuerdan con qué palabra lo hacíamos? Con la palabra escribir. Si yo le digo escribir en este momento al programa y le coloco ingrese su nombre, lo que va a hacer el programa, y lo vamos a correr, miren, es que me va a desplegar tal cual lo que yo le escribí a la par de escribir. Ingrese su nombre. Esto, cuando yo coloco una cadena de caracteres a la par de la palabra escribir, lo que hace él es mandármelo íntegro a la consola. Ingrese su nombre. Si yo le escribo aquí otra vez, escribir. Hola, ¿cómo estás? Y lo vuelvo a ejecutar. Miren, todo lo que está a la derecha de escribir me lo despliega tal cual. Todo lo que está entre comillas me lo despliega tal cual. Es una cadena que se va directamente a consola. Ahora, eso lo utiliza para, digamos que lo utilizo para mandar mensajes a la consola y que vayan tal cual los escribo. Ajá, entonces necesito una frase que diga ingrese su nombre. ¿Cuál es la palabra reservada, Sabdiel, que nosotros utilizamos para capturar la información? Leer. Entonces, leer, miren, voy a colocar aquí. Leer. ¿En dónde voy a almacenar lo que el usuario escriba, chicos? ¿En dónde de todas estas variables? En nombre, ¿verdad? Entonces, lo que va a leer lo va a almacenar en la variable nombre. Hasta ahorita, entonces, lo que hemos hecho solamente es capturar el nombre. ¿Cómo sé yo que captura el nombre? Lo vamos a desplegar a ver si es cierto. ¿Cómo lo despliego? Escribir. Su nombre es. Miren. Nombre. ¿Cómo así, ingeniera? Miren, aquí, lo que está aquí es una cadena de caracteres. Pero lo que está aquí tiene guardado lo que yo almacené acá. Entonces, si yo no me equivoco, va a aparecer, ingrese su nombre, le voy a poner Ana, y después me va a decir su nombre es Ana. Vamos a ver. Ingrese su nombre. Ana. Su nombre es Ana. ¿Por qué me trae Ana? Porque cuando yo le dije escribir nombre, sin comillas, lo que hace él es traerme lo que yo le guardé aquí a la variable. Sí. Por tanto, cuando abren las comillas, siempre menos que pone puntos, tienen alguna relevancia.
Los puede dejar sin puntos, con 2 puntos, con punto y coma, como usted quiera, solamente para darle un poco de estilo a la petición, porque le estoy pidiendo ingrese su nombre. Entonces, el usuario sabe que después de los 2 puntos está esperando algo, ¿verdad? Sí, y aunque SEI no lo necesite, en C++ sí, entonces lo que quiero es irlos preparando para cuando estén en el código, esos puntos y coma dan unos dolores de cabeza si usted no se acostumbra. Yo nunca he programado, pero he tenido amigos programadores y de repente que me dice un punto y coma. A veces hace la diferencia. Sí, a veces no corren los programas por ese punto y coma, ¿verdad? Entonces, los estoy acostumbrando que desde ya se acostumbren a que después de cada línea, por ejemplo aquí, haya un punto y coma. Porque ese es un lenguaje en el que utilizamos bastante. Es un símbolo que utilizamos bastante en el momento de programar. Ahora, aquí estamos viendo, chicos, un claro ejemplo de que escribir me despliega todo en pantalla. Si está entre comillas, me lo despliega íntegro, tal cual. Pero si es una variable, me despliega el valor de la variable. ¿Estamos claros hasta aquí? Juan Pablo. ¿Sí? Muy bien. Esto solamente era para mostrarles cuál es la diferencia de lo que está entre comillas y lo que no está entre comillas. Zapier, ¿qué sigue? Pedir las calificaciones, porque antes de entrar al promedio, nosotros necesitamos tener los valores, ¿verdad? Que vamos a meter en la fórmula. Vamos a ver a los chicos de la sala virtual, ¿dónde andan? Cipotes. Raúl, ¿cómo pido esas calificaciones? Escribir calificación 1, calificación 2 y calificación 3 y luego podemos leer cada una de las 3 calificaciones. Muy bien. Vamos a ir por partes. Vamos a hacerlo uno a uno. Ingresa calificación 1 y vamos a leer ¿cuál? Calificación 1, ¿verdad? Sí. Y entonces vamos a repetir esto 3 veces, pero le voy a reemplazar la variable. Aquí va a guardar la calificación 2. Y aquí va a guardar la calificación 3. También lo podemos hacer todo junto, ¿verdad? Solo que tenemos que poner leer calificación 1, calificación 2 y calificación 3. Pero como vamos empezando a conocer, lo vamos a hacer así por partes. ¿Estamos hasta aquí? ¿Vamos bien? Ahora, muy bien. Ahora, ¿qué sigue, Briana? Ya tenemos los valores, ya los capturé y están guardados en estas variables, ¿eh? Están aquí. ¿Qué sigue? Sumar las 3, no. Muy bien, sumar las 3. Como solo establecí un valor en la parte superior del promedio, entonces lo voy a hacer directo. Voy a colocar promedio, y aquí ustedes pueden utilizar el símbolo de asignación. Bueno, si no les da problema. Promedio es igual a calificación 1 más calificación 2 más calificación 3, cierro paréntesis, entre 3. Lo estoy haciendo de un solo. Sumé las 3 calificaciones y las dividí entre 3. ¿Cómo hago para desplegar el resultado? Si lo que quiero decir es, Ana, su calificación es tanto. ¿Cómo lo estructuraría?
Joshua. ¿Está Joshua por ahí? Yo vi que se conectó. Sí, aquí está. Joshua. ¿Me escucha? Hola. ¿Cómo desplegaría el resultado si yo quisiera que dijera, Ana, su calificación es tanto? Bueno, escribir. Vamos a ver. Voy a ir siguiéndole la escribir. Ana, su calificación es calificación. Pero para que diga Ana, ¿cómo tengo que hacerlo? ¿Qué tengo que Una desplegar? variable. La variable. Muy bien. ¿Qué variable? Imagino que nombre. Ajá, nombre. Ese no había llegado, ¿va? No. Luego, Escribir. No. Su lo calificación quiero en es una sola línea. ¿Cómo? su calificación. Así lo escribo. ¿O cómo? Imagino que- levante el código, porfa. Yo no Que sé lo qué. levante. ¿Así? No, para arriba. Ve para abajo. Quiero ver arriba. Ah, Hombre. Ve, depende de la calificación. Imagino que calificación 1 debe ser. Calificación 1. o bueno, vaya pues, para que no nos confundamos, su promedio mejor. Su promedio. ¿Cómo debo escribir para que me aparezca Ana? Su promedio es tanto. Ana, su promedio es. ¿Qué me hace falta acá? Si yo quiero que esto me aparezca literal, voy a ponerle comillas, ¿verdad? Su promedio. Sí, ya me acordé. Ya. Ah, ya se acordó. ¿Y aquí qué sería? Promedio. Promedio. La variable. Promedio. ¿A dónde? Muy bien, buena pregunta. ¿Por qué no es no es necesario? ¿Por qué no es necesario poner ingrese aquí? Porque yo lo que quiero es la salida, Juan. Ya calculé el promedio. La variable nombre me tiene almacenado el nombre y la variable promedio me tiene almacenado el promedio. Entonces yo quiero que me diga, Juan, su promedio es 77. Entonces, como sé que la variable me tiene almacenado el nombre, coloco la variable. Sin comillas. ¿Por qué? Porque yo lo que quiero que me despliegue es el valor que tiene adentro. Juan. Ahora, esto sí está entre comillas, miren. Su promedio es, eso se me lo va a mandar literal como está ahí. Y como quiero que me despliegue el promedio, vuelvo a desplegar la variable. Esto es separado por comas. Para que identifique que esto es variable, esto es cadena de caracteres y esto es variable. ¿Cómo me saldría esto? Vamos a ver. Aquí está la corrida. Vamos a reiniciar. Miren, ingrese su nombre. Pablo. Calificación 89, 67, 98. Miren, Pablo, su promedio es 84.66. Pasó programación 1. Entonces, cuando yo les digo que, ¿por qué me despliega Pablo, chicos? ¿Por qué? Porque yo aquí arriba le almacené el valor a Pablo y le estoy desplegando la variable. Esto, ¿por qué lo despliega tal cual? Porque lo estoy encerrando entre comillas. Por eso me despliega su promedio es. Y 84, ¿por qué lo despliega? Porque le estoy dando salida a la variable. ¿Preguntas hasta aquí? ¿Estamos claros? ¿Les corrió? Ahora, hay diferentes tipos de errores que ustedes pueden encontrar en un código o en este caso incluso en SAIN. Son errores lógicos y errores físicos.
Por ejemplo, si yo aquí se me olvidó que la variable era promedio, posiblemente me tire un error al correrlo, ¿verdad? Vamos a ver. Voy a reiniciar. Uy. No, simplemente no me le da 0 porque no lo identifica, no lo está capturando. Pero en un lenguaje de programación, el que ustedes utilicen una variable o desplieguen una variable que no existe, sí les puede generar un error, ¿verdad? Muy bien, ya lo tenemos. Alguien de la sala virtual va a evaluarme. Aquí no le he preguntado, ya le pregunté a Raúl, a Joshua, a Renieri, a Briana, a Lizzie ya me contestó, solo me falta Ángel y Saraí, creo, son los que no me han contestado. Vamos a ver, Ángel o Saraí, ¿cómo haría yo para evaluar si ese promedio tiene mención honorífica? Yo quiero que a los, que si el promedio que calculó es mayor de 90, me diga usted es summa cum laude, magna cum laude, usted es cum laude. O si es mayor de 80, mejor le vamos a poner, si el promedio es mayor de 80, quiero que me aparezca. Pablo, su promedio es 90, usted tiene mención honorífica. ¿Cómo haría? Ajá, escribir. Vamos a hacerle caso a Pablo. Escribir, me imagino que vamos a ir de detalles porque si el promedio es mayor a 90. Ah, muy bien. Entonces vamos a establecer una condición. Vamos a hacer un análisis de una variable, ¿verdad? Pero aquí, como no lo han visto, vamos ahora a entender cómo se plantea en el código. Lo vimos en el rombo aquel, el diagrama. Entonces vamos a preguntarles. Mire, si promedio es mayor de 80, entonces, ahora sí, Pablo, ¿qué va a escribir? Usted tiene mención honorífica. ¿Ok? Y si no, usted no pertenece al cuadro de honor, le vamos a decir. Como en la escuela. No, usted no tiene mención honorífica. Mención es con C o con S, ¿ustedes? Con C. Con C. Muy bien, le falta la tilde, vamos a colocársela aquí. Ah, entonces ustedes me dirán, y así es como se establece una sentencia o una condición o una pregunta en SAIN. Y es bastante similar en el programa, ¿verdad? Aquí es donde se hace la pregunta. Era cuando hacíamos aquel rombo. El promedio que tiene acá es mayor que 80. Si lo que está aquí inmediato es lo que hace si lo de arriba es verdadero, chicos. Si el promedio es mayor de 80, entonces usted tiene mención honorífica. Si no, ¿se acuerdan que habían dos vías, verdad? En un rombo. Lo del sí y lo del no. Entonces, este si no es lo que se ejecuta en el caso contrario. Ya bueno, vamos a ejecutarlo. Pablo, vamos a decir que no tiene mención porque vamos a dejarlo abajo de 80, solo para probar el else. 56, 78, 23. Entonces, miren, Pablo, su promedio es 52, usted no tiene mención honorífica. Y aquí hemos visto ya varios conceptitos. Hemos definido variables, hemos capturado variables, hemos hecho procesos, hemos hecho el despliegue de variables y cadenas y hemos implementado la primer sentencia if then else.
Esta es una condición simple. Ya ven. Vamos a ver. Así es, ¿esto qué es? Es como aprieta. Si es adentro, se me puede poner así. Bueno, vamos. Sí, ahí termina la condición. No, creo que no la contestamos. Y algo importante es empezar a afinar ese ojo con los errores de sintaxis. Saber en dónde está el error, saber que cualquier cosita, y así es en los códigos, nos puede generar un problema de sintaxis. ¿Lo terminamos en la sala virtual? Ajá. Y si yo a eso le quiero colocar dos análisis, si es mayor de 80, quiero que diga usted es cum laude. Y si es mayor de 90, sí, si es mayor de 90, magna cum laude. ¿Cómo lo hago ustedes? ¿Saben bien cómo lo hago? Uh-huh. Ajá. Si es de 80, ajá, pero si es de 80 y menor de 90, ¿verdad? Ajá. Correcto. Y este, mayor de 80 y promedio menor de 90. ¿Qué va a decir acá? Vamos a encerrarlo para que no nos confundamos. Ustedes, bueno, tiene mención honorífica, vamos a ponerle, no, usted tiene cum laude. Cum laude. Ah, y aquí que estamos implementando entonces. ¿Cómo se llama esto? Ya estamos implementando un operador lógico, ¿eh? ¿Quiénes son los que van a recibir cum laude? Los que tienen calificación entre 80 y 90. Y si esto tiene 92, Pablo, ¿entra o no entra? Ajá, ¿por qué entraría? Porque es mayor que 80, ¿verdad? Pero no es menor que 90. ¿Y qué operador es el que tiene aquí? Y entonces, ¿cuáles se tienen que cumplir? Las dos. Entonces, si yo le pongo Pablo 92, no va a entrar aquí. ¿Por qué? Si es mayor de 80, pero no es menor de 90. Entonces, ahí es donde estamos utilizando las tablas de verdad y los operadores lógicos. Por eso las entendimos antes, para entrar al código y saber que si yo ingreso con Pablo 92, no va a ser cum laude. ¿Cómo estructuro la otra magna? Si no, si el promedio es mayor, aquí sí le voy a poner mayor igual que 90, y promedio es menor o igual que 100, ¿qué va a escribir? Entonces, ¿qué me hace falta aquí? Usted tiene magna, la voy a poner. Magna cum laude. Creo que aquí lo que me hace falta es cerrar un sí. Muy bien.
Ahí está. Vamos a ver si lo ordeno mejor. Creo que ahí está. Aquí es igual también, mayor que igual, menor que igual. Muy bien, hoy sí. Vamos a ver. Ángel, ¿entendemos esta parte de las condiciones anidadas? ¿Entendemos que estamos utilizando un operador lógico aquí? ¿Cómo interpreta este fragmento del código? ¿Está ahí, Ángel, ustedes? Sí, sí, aquí estoy, pero estoy viendo cómo fue que dijo. ¿Cómo entendemos esta parte del código, Ángel? ¿Lo estamos entendiendo, esa sentencia? Por ejemplo, hagamos una prueba de Sí, escritorio mental. Si yo le digo, Sabdiel, su promedio es 83, ¿en qué parte del código entra? De la 20 a la 26, ¿en dónde entraría? la 21, ¿no? Ah, muy bien. Entraría a la 21 porque va a encontrar que el promedio es, ¿cuánto le dije usted? 82, ¿va? 26. 86. Entonces encuentra que el promedio es mayor que 86 y también el promedio es menor que 90. Entonces, como están unidos por el operador lógico y, las dos se cumplen y esto se hace verdadero, miren. Y si esto se hace verdadero, entonces él entra a esta parte del código y dice, usted tiene cum laude. Pregunto, Ángel, ¿entra el sí no? ¿Entra esta parte? No, No, no entra. no. No entra, ¿verdad? Porque una de la sentencia if then else, una se hace verdadera, la otra se desestima. Entonces aquí, si entró aquí esta primera parte, ya no entra esta parte. Y finaliza el ciclo. Ahora, imagínense aquí dice Briana 98. Briana, su promedio es 98. ¿A dónde entra el código? En Analiza la la 24. primera Sí, ahí y entro dice, en la... ¿perdón? No, ya entra en la otra de magna cum laude. Muy bien. Entonces él dice, bien, Briana, su promedio es 98. Entonces dice, promedio es mayor que 80, sí. Ah, pero promedio no es menor que 90, es 98. Y como están unidas, pero el operador lógico y se hace verdadero o se hace falso, Lisi de la clase de física. Falso. Se hace falso, ¿por qué? Porque los dos no son verdaderas. El promedio es 98, entonces aquí se cumple, pero aquí no. Y con una de ellas que se haga falsa, la sentencia es falsa, ¿verdad? Entonces no entra aquí. Viene y entra aquí. Si no, sí. Y pregunta nuevamente, ¿promedio es mayor que 90? Sí, porque es 98. ¿Y promedio es menor que 100? Ah, sí. Ah, entonces aquí es verdadero. Y ejecuta, usted tiene un magna cum laude. Y así es como implementamos entonces las sentencias anidadas. Esta es una sentencia anidada y se puede ir anidando y anidando y anidando conforme la cantidad de consultas que nosotros hagamos. ¿Preguntas con este código? ¿Estamos claros? Aquí ya vimos, miren cuántos temas, miren. Definimos variables, capturamos información, ejecutamos un proceso, desplegamos en consola y ejecutamos también una sentencia if then else anidada. Utilizamos operadores lógicos, que es el operador lógico AND o el operador lógico o la conjunción, como nosotros le conocemos en las tablas de verdad. Lo corremos, vamos a ver qué es lo que hace. Ana
Vamos a hacer que entre en el segundo ítem else. Vamos a ponerle 78, 56 y 45. Ay, aquí hay una cosa. ¿Qué es lo que no está pasando? Su promedio es 59. Le faltó el último, si no. Me faltó el último, si no. Sí. Para si es bajo de 80 la nota. Es cierto. Es que solo estoy hablando con laude. No, vamos a correrlo con cum laude nada más. Ah, entonces, ¿cómo arreglo eso ustedes? Yo solo quiero evaluar los cum laude. O los que tengan mención honorífica. Y los que no tengan mención honorífica no quiero evaluarlos, lo que quiero que me digan, usted no tiene mención honorífica, pero vamos a probar primero lo que tengo y después lo vamos a arreglar. Sí, es cierto, solo estoy evaluando menciones honoríficas ahora. Vamos a evaluar que tenga cum laude. Ana, 87, 80 y 83. Entonces, miren, Ana, su promedio es 83, usted tiene cum laude. Entonces entró aquí, ¿verdad? Entró aquí. ¿Por qué? Porque el promedio era 83. Entonces, ¿es mayor, promedio mayor, igual que 80? Sí. ¿Promedio es menor que 90? Sí. Entonces entra y me dice, usted tiene cum laude. Como se hizo verdadera la primera hipótesis, no entra la segunda, obviamente, porque no se cumple, ya se cumplió una. Aquí es o una o la otra, pero no se pueden cumplir los dos. Si se cumplen los dos, algo está mal estructurado. Ahora, chicos, si yo os lo quiero decir, usted no tiene mención honorífica, ¿qué debo hacer, Renieri? Si no, escribir. Ajá. Le pongo otra vez, si no, escribir. Sí. No tiene mención honorífica. No tiene mención honorífica. ¿Y ya? ¿Será que Creo que es, sí, que lo escribí mal. eh, ¿Qué es lo que le creo que es pasó a arriba de Jefin, sí, creo. Del, Ah, bien. Aquí adentro, ¿ah? sí, Aquí. ajá. Vamos a probar a ver si es cierto. Sí, porque creo que ya cubre las tres partes, el de arriba de 80 el promedio, el de arriba de 90 y bajo de 100, y entonces ya solo quedaría Correcto. debajo de Sí, 80, entonces no es muy bien. necesario Si ya no entró volver. aquí y ya no entró aquí, entonces significa que no tiene mención, ¿verdad? Sí, Ahí es donde me decía, Renieri. sí. Muy bien, vamos a probar a ver si es cierto. Vamos a ver, vamos a probar que se aplazó, 56-78. Bueno, sí, ahí estaba bien, donde me decía Renieri, miren, su promedio es 56, no tiene mención honorífica. Entonces, ¿cuál se ejecutó de todos? Se ejecutó este. ¿Por qué? Esto no se hizo verdadero. Cuando esto no se hace verdadero, pregunta aquí, ¿es esto así? No. Ah, entonces si no es esto y no es esto, entonces es esto. Entonces, hasta en ese momento, él encuentra una condición que se cumple, que es que si se niega esta, entonces se ejecuta esta. Muy bien. Creo que ahora sí probamos el magna. No hemos probado el magna. Vamos a probar el magna ahorita. Pablo, 96, 92, 91. Entonces, sí, miren, Pablo, su promedio es 93 y usted tiene magna cum laude. Preguntas, ¿estamos claros? Pablo le dio. Ya voy a revisarlo. Vamos a ir guardando hipótesis. Y vamos a promedio, sí, vamos a guardar. ¿Preguntas hasta aquí? 5. 4. 3. 2. 1. 0. 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
Si no tenemos preguntas, vamos a dejarlo hasta aquí porque quiero ayudarle a uno de sus compañeros aquí a que no le corre, a ver cuál es el error. Y nos vemos. Ya le corrió. Excelente. Era un fincito nada más. Bueno, entonces ahorita ya empezamos, ¿verdad? Tenemos que empezar a ordenar este pensamiento a qué es lo que va primero y por qué va primero, qué es lo que va después, qué haría el programa si no entra tal cosa. Y tenemos que ir pensando de una manera más ordenada. Este es el objetivo de SAME. Ir pensando de manera ordenada para que cuando veamos a C++, ya no sea tanto un tropiezo el no saber qué sigue en un programa. Muy bien, chicos, nos vamos a quedar aquí porque ya es hora. Así que nos vemos mañana, ¿verdad? Cuídense.